Siéntese, pastor. Era verdad que temblaba acá. Bueno, qué tarde. Bueno, hoy me tocó compartir a mí la palabra, no me pude escapar. Esta semana fue difícil, la verdad que tenía todas las excusas posibles para no, para escaparme de este llamado hoy a compartir una palabra. La verdad que cuesta un montón, por más que hace años que venimos teniendo fe en el Señor, que ha cambiado nuestra vida, que nos ha transformado totalmente. Cuesta mucho creer que podemos compartir una palabra y que le hable a alguien, que le hable a la vida de ustedes, ¿no? La verdad que yo le doy gracias al pastor porque no saben la que se está metiendo. No soy una persona que se desenvuelve muy bien en esto, la verdad. Me cuesta un montón y estoy nervioso, sí, pero Dios tiene el control. El Espíritu Santo tiene el control. Porque yo hoy me consagré al Señor. Trabajé toda la semana duro, pero me hice aunque sea un tiempito para buscar. Y yo sé que eso el Señor hoy no lo va a pasar por alto. Y que eso hoy va a haber algo de lo que yo de lo que se entienda, que yo pueda compartir hoy, a alguien le va a hablar. Y yo me voy conforme con eso, porque mi deseo está en que alguien lo escuche, que a alguien le sirva, como me sirvió a mí. Y bueno, vamos a la parte importante. Yo quiero compartir una palabra hoy que está en Génesis. La palabra que voy a compartir está en Génesis 3, del 1 al 13. Y el título yo le puse Vestidos por Cristo, ¿no? Si quieren buscarlo ahí. Primero voy a empezar con... Vamos a leerlo. Esta palabra nos cuenta la historia de la creación del hombre, en donde el hombre tenía una relación especial con Dios, ¿no? O sea, el ser humano tenía una relación especial con Dios y tenía una relación sin barreras, una relación especial con Dios, pura. Y bueno, vamos a leer un poquito de lo que dice. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que dice que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Bueno, lo que en esta primera parte podemos ver cómo el hombre fue tentado
a desobedecer a Dios, ¿no? Dios le dijo, ellos tenían la libertad de poder vivir una vida cercana con Dios, una relación que nosotros hoy no podemos tener. El contacto directo con Dios. Y ellos, por su desobediencia y por la tentación, bueno, perdonen un poquito. Leemos un poquito más. Leemos el 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está. Bueno, acá podemos ver que ellos desobedecieron lo que Dios le había dicho, que no comieran de ese árbol. Y algo cambió en ellos, algo se rompió en ellos. Esa relación que tenían con Dios, que era única, se rompió por una tentación, por desobedecer, por codiciar, quizás por pretender descubrir si realmente era eso verdad, que iban a tener el entendimiento de Dios. Y a cuántos de nosotros nos pasa en la vida real, ¿no? Igual que muchas veces la vida misma nos tienta afuera en este mundo a dejar, no sé si a dejar, pero muchas veces somos tentados quizás con una mejoría de algo en nuestra vida, hoy por hoy que está muy difícil la situación. Muchas veces somos tentados con una mejoría de trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Y esa mejoría de trabajo nos ocupa un poco más de tiempo, como me pasó a mí en esta semana también, que tengo por ahí un desorden en algunas cuentas y me llevó a tener que trabajar de más y a quizás estar un poco más de tiempo trabajando, y eso también influye en nuestra vida, ¿no? Influye en nuestra vida, y podría haber tenido quizás un poco más de tiempo en comunión con Dios. Pero bueno, a muchas personas también les pasa, y muchas veces somos desviados del propósito por esa misma tentación, por esa misma oportunidad que creemos nosotros tener. Somos apartados del propósito de Dios y empezamos a soltarle la mano a Dios. Empezamos a aprovechar nuestro tiempo en otra cosa, en cosas vanas del trabajo, en tiempo quizás que realmente no lo aprovechamos. Y bueno, yo quiero, bueno, aquí quiero hablar de lo que representa en ese momento, lo que representó la desnudez, ¿no? Representaba la transparencia, la desnudez en Dios, delante de la presencia de Dios, la transparencia, la pureza, la identidad correcta. Antes de pecar, antes de cometer la desobediencia, había una transparencia, una pureza, una identidad correcta con Dios. Y el diseño era ser libres, estar conectados con Él y seguros. Y la decisión
que la decisión que se tomó de la desobediencia fue comer del árbol, ¿no? La tentación que los separó y arruinó el diseño de Dios. Tomé una parte del versículo 3:6. Que dice: agradable a los ojos y codiciables para alcanzar la sabiduría. O sea, esa es la parte de un ejemplo que di recién del trabajo, ¿no? Muchas veces por la codicia o por necesidad o por lo que fuere, ¿no? A veces nos vamos hacia otro rumbo y perdemos esa parte de tener esa relación con Dios en obediencia, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 8, el 7, perdón. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Yo, bueno, en esta parte quería ejemplificar, digamos, de qué manera nosotros también muchas veces escondemos las cosas que realmente nos cuestan, las tapamos y creemos que Dios no ve, ¿no? Pero realmente Dios tiene en cuenta todo. Y puse: ¿qué se viste de agradable hoy? Bueno, ¿qué se viste de agradable hoy? Bueno, ahí, perdón, ahí eso lo puse por la parte del trabajo. ¿Qué se viste de agradable hoy? ¿Qué es lo que hoy te está tentando? Es una pregunta. ¿Qué es lo que hoy te está tentando? ¿Qué es lo que hoy se viste de agradable para tu vida, para mi vida, que nos desvía del propósito? Y bueno, después seguimos leyendo un poquito más. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer: la serpiente me engañó y comí. Leí un poquito más, era hasta el 11. Pero y yo puse una pregunta: la decisión de comer la manzana, ¿abrió los ojos para bien o para mal? Se vieron desnudos. ¿Qué se desnudó? Los sentimientos, el miedo, la vergüenza. O sea, cuando ellos se vieron desnudos y se taparon, ¿qué es lo que sintieron? ¿Qué es lo que realmente sentimos nosotros
cuando Dios, o sea, los sentimientos, el miedo, la vergüenza, antes esto no lo sentíamos. Oyeron la voz de Dios y se escondieron de su presencia. Se me hizo un matete, hermano. Perdóneme, se me mezclaron la... Pero bueno, lo que quiero decir con esto, porque quizás no me van a entender y me voy a enroscar más. El mensaje que yo quería traer es que Dios nos sacó, o sea, que Dios nos habilitó de vuelta a la vida con nuevas vestiduras, remarcando que el hombre, al conocer la diferencia del bien y del mal, bueno, perdón, porque esto yo estoy en otro versículo. Leamos un poquito Génesis 3, 21 y 22. La palabra dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y bueno, yo quería cerrar porque o sea, y para cerrarlo yo lo que quise decir es que podemos esconder detrás de las hojas, ¿no? Podemos escondernos por nuestros errores, podemos escondernos muchas veces de Dios. A mí me costó mucho volver a la iglesia, y para contar un poco de mi historia, por ahí no me conocen muchos. Yo era una persona que tenía muchos problemas con el alcohol, con la droga, y cuando volví acá, volví con un matrimonio destruido, ¿no? Y siendo que ya venía de muchos años de conocer al Señor, pasar por 2 iglesias, y por muchos años estuve participando de muchas actividades en la iglesia, pero mi vida en el fondo no cambiaba, mi vida seguía siendo la misma. Y como decía, me disfrazaba, me tapaba con esas hojas que para pilotear la forma en la que uno quiere vivir, vivir en los dos mundos, en el mundo de afuera y en el mundo de Dios. En el mundo de Dios yo me sentía que realmente algo estaba cambiando en mí y realmente me sentía feliz. En el mundo de afuera tenía diversiones, alegrías, ¿no? Y muchas veces dejé de participar en la iglesia por cumpleaños, por pasar tiempo con otras cosas, mirar un partido de fútbol, y dejé realmente de pasar tiempo con Dios, y así me fui debilitando y me fui apartando del camino y dejar de escuchar la voz de Dios. Yo creo que lo más importante de esta palabra es que el pecado, o sea, mientras sea cubierto y nosotros nos escondamos detrás de eso, no vamos a poder escuchar la voz de Dios claramente. No vamos a poder escuchar la voz claramente de Dios. Y si queremos que Dios realmente nos vista de nuevo con esas vestiduras que están ahí, que Él vistió, o sea, realmente nosotros tenemos que quitar esas hojas que ocultan ese pecado que hay en nosotros. Entonces, lo que yo traté de enfocar es en eso, porque yo por muchos años de mi vida estuve escondiendo a la iglesia, a los que confiaban quizás
Dios no se le puede esconder nada. A Dios no le podemos esconder nada. Y quizás hoy yo, la palabra que armé, la verdad que como les dije, no soy bueno en esto. Mi suegra me ayudó y ella es testigo, hoy puede ser testigo de lo que yo realmente cambié. Yo creo que lo más importante hoy quizás no era, o sea, lo que Dios hizo en mí, lo visible, lo que realmente Dios hizo en mí hoy, ¿no? Que yo hoy dejé de tomar alcohol, llevo 2 años sin tomar una gota de alcohol. Llevo 2 años sin consumir drogas, ¿no? Porque yo después de ser cristiano, el Señor, yo lo conocí al Señor cuando tenía 21 años y yo estaba perdido en la cocaína y en la marihuana. Yo fumaba marihuana como alguien fuma un cigarrillo. Yo fumaba, lo primero que no me lavaba los dientes, me fumaba un porro, como quien dice. Y consumía cocaína todos los días de mi vida. Y no me drogaba con gente, yo me drogaba solo, era mi hábito. Y a mí me costó salir de eso. Y la primera persona que oró por mi vida fue el pastor. Y ahí yo sentí realmente el poder de Dios. Y después de eso, en el transcurso de ir viviendo la vida, yo traté de esconder muchas cosas que me costaban ir cambiando. Pero llegué, pero bueno, fui cambiando de a poco. Hoy, cuando volví a este lugar, con un matrimonio destruido, sinceramente ahí sentí que había perdido todo, que mi vida estaba destrozada, mi mujer se cansó del alcohol, de que sea un desastre. Y la verdad que perdí lo que más amaba en este mundo, que era mi esposa, y la veía realmente decidida a no volver atrás. Y ahí realmente sentí que mi vida no tenía sentido ya. Y volví y me incliné ante el Señor y volví a restaurarme, pero de otra forma, ¿no? El Señor me dio una vestidura nueva porque yo creo que había un arrepentimiento genuino en mi vida. Y realmente cambié mi vida. Y quizás hoy no pude compartir bien la palabra, porque no soy bueno en esto, pero yo sé que en un futuro, hoy también es un testimonio. Yo creo que hoy también es un testimonio de esto, de que hoy ustedes vieron que quizás fui torpe, ¿no? Pero en un futuro yo sé que Dios, porque yo sé a lo que Dios me llamó. Yo tengo muchas palabras que me han dado, me han soltado quizás, pero la he torcido porque no he caminado en la voluntad de Dios. He caminado en mi voluntad y ahí es donde realmente hice malas cosas. Pero hoy estoy acá con estos errores que tuve hoy, pero les abro mi corazón, que yo amo al Señor, que amo a mi familia, que recuperé, estoy restaurando mi familia, que hoy mi alegría y mi gozo es que mi esposa esta semana, como les conté en el grupo el miércoles, volvió a escuchar una alabanza, me pidió que ella sola puso una alabanza. Y mi señora, yo sé quién es en el Señor, es una hermosa mujer en el Señor, la usaba mucho el Señor, pero bueno, se endureció su corazón, como se endureció conmigo y se ablandó, con el Señor va a volver a ablandarse, porque el Señor, mientras el pábilo siga humeando y ya está dando señales que está ahí, en algún momento se va a encender y va a estar acá con nosotros. Así que lo dejo, pastor. Yo le dije, pastor, usted no sabe en la que se está metiendo. Pero mi suegra, antes de venir, hice los deberes. Y el pastor sabe que una de las cosas que le voy a dar un testimonio. Mire, en el mundo con mi suegra no me hablaba. Yo comía frente a ella 3 años y no me hablaba con ella. Yo era un orgulloso, no le hablaba. Y hoy yo sé que el Señor tiene grandes cosas y que ella va a ser una de mis mentoras igual en edificarme, porque yo sé quién es mi suegra, el Señor. Y yo oré por ella para que ella esté acá. Y sé que hay cosas que afuera le molesta que yo esté cerca de ella. Como estábamos recién preparando y había en la casa alborotándose algo, pero eso es Dios. Yo lo puedo ver y estoy contento y bueno.
Es lo que me salió, pastor. Siempre, siempre hay una primera vez, pero él hizo esto, obedecer, ¿sí? A través de la obediencia, él se animó. Y yo sé que va a ser un predicador. Se equivocó, como dice él, todo, pero, pero lo más precioso fue su testimonio, ¿sí? Él dio la palabra y empezó con su testimonio todo el cambio que Dios hizo. Y él tocó la parte donde Dios cambia sus vestiduras. Yo solamente voy a hablar un poquito de eso nada más, ¿sí? Ellos estaban en la presencia de Dios y estaban totalmente desnudos. Eso habla de pureza, de ingenuidad. Eso es lo que el diablo no permitía que pase. La pureza, la ingenuidad, habla de santidad. La santidad es lo que aparta, ¿sí?, a Satanás de tu vida. La santidad es la que te aparta a ti para Dios. Es por eso que el Espíritu Santo, él decía, en ese tiempo estaban en la presencia de Dios, pero bueno, a Dios le plació a través de su Hijo Jesucristo que tengamos esa presencia nuevamente, ¿sí? Que envió a su Hijo donde podemos entrar libremente a la presencia de Dios y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe día tras día a esa presencia. O sea que Él quería restaurar a través de Jesucristo esto que se rompió en el huerto del Edén. Entonces, yo cuando Él me dice voy a predicar sobre esto, lo primero que me vino las vestiduras, ¿sí? Lo primero que me vino las vestiduras, como decía, la inocencia, lo que habla de la santidad, cuando el diablo irrumpe, ¿sí?, y usa a una mujer, no usó al hombre, usó a una mujer, porque la mujer es influencia. ¿Sabían eso? ¿Sí? La mujer es influencia. Satanás sabe que la mujer es influencia, ¿sí? La mayor guerra en este tiempo es en los matrimonios, donde el diablo está tocando, ¿sí?, el diseño de Dios. Por eso es que el sacerdocio se ha perdido un poco, ¿sí o no? O bastante. Entonces la mujer, ¿sí?, como es influencia, puede, ¿sí?, puede dominar mucho más que el hombre, porque es más decidida, es más aguerrida en todo sentido. Los sacerdotes han perdido esa pasión de querer ganar, ¿sí?, el lugar donde Dios los puso. Pero yo veía esto, donde ellos se taparon con hoja. Eso significa, como decía Miguel, ¿sí?, tapar nuestra vergüenza, pero también nuestra culpa, ¿sí? La palabra dice que el que no, ¿sí?, no puede prosperar si no descubre su pecado, dice la palabra, ¿sí? Mas si lo descubre recibe misericordia. Es eso, Satanás tiene autoridad, ¿sí?, solamente, por eso ellos sintieron vergüenza en ese momento. Porque si no, ellos hubieran dicho, nos tapamos porque teníamos vergüenza, Señor, perdónanos. En ningún momento lo hicieron, porque ya la culpa estaba en ellos. Por eso las hojas significan, ¿sí?, tapar esa vergüenza, ¿sí?, sin arrepentimiento. Es la legalidad que Satanás tiene sobre nuestras vidas cuando esa clase de vestidura nos ponemos para tapar, ¿sí?, lo que está en nosotros, que no queremos ni que Dios lo viera. Se dan cuenta que qué necedad de parte nuestra de querer tapar algo que Dios ya lo sabe. Pero miren el gran amor de Dios, que le cambia las vestiduras. Él le cambia las vestiduras. El primer sacrificio, si ustedes le preguntan algún día quién hizo el primer sacrificio, Dios mismo. El Dios Padre fue el que mató, ¿sí?, corderos, ovejas, para que se tapen de su vergüenza. Eso habla del sacrificio de Cristo. Ya vamos terminando. El sacrificio de Cristo es ¿para qué? Para que seas libre de esa vergüenza por el cual te tuvo el diablo tanto tiempo, ¿sí? Donde te inquietó los deseos de la carne. Yo hablaba con mi esposa, qué tremendo que es esto, ¿no? Cómo la iglesia hoy está enseñando liberación sin entender, ¿no? Sin entender que lo primero que tienen que enseñar es a luchar, el morir a los deseos y las obras de la carne.
porque es ahí donde Satanás tiene total legalidad, hablando de lo que son las vestiduras, ¿sí? Para tapar nuestro pecado, nuestra culpa, ¿no? Hablando de las obras de la carne, de lo que nuestra carne desea, nuestra naturaleza pecaminosa desea, ¿sí? Satanás sabe. Por eso hoy, si la iglesia hubiera entendido todo esto, ¿sí? Hubiera pasado mucho tiempo para ver tantas manifestaciones que después no son libres las personas, porque es verdad. No hay libertad en una administración. No hay libertad. A menos que Dios lo quiera, lo hace en ese momento, claro que sí. Pero teológicamente no hay una libertad absoluta en eso. Solamente Jesucristo lo hacía. ¿Por qué? Porque la persona primero es engañada. Ya estamos hablando de liberación también. La persona es engañada de parte del diablo, ¿sí? Y son los argumentos. La primera vez que prediqué sobre esto fue cuando mi esposa me dijo las fortalezas mentales y yo no sabía lo que era una fortaleza mental, ¿sí? La fortaleza mental es algo que se endurece en tu conciencia, ¿sí? Haciéndote creer que estás en lo correcto. Y dentro de esa fortaleza están los argumentos. Y yo tomé esto justamente, Miguel, para hablar de las fortalezas mentales cuando recién empecé con el ministerio. ¿Por qué? ¿Qué dice el primero la mujer? La serpiente. Pero primero Adán dijo, la mujer que me diste. Todos echaron la culpa. Nadie fue capaz de decir, ¿sí? Está bien, Señor. Yo fui la culpable, hubiera dicho la mujer. Escuché la serpiente, no tenía por qué haber ido a ese árbol, ¿sí? No tendría por qué haber hablado con la serpiente, ¿sí? Y lo hice, y hice caer a Adán, pero no lo hizo. Ya tenía argumentos, porque ya había una fortaleza mental. ¿Por qué? Porque a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Eso lo dice la Biblia para estos tiempos. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con hábitos que parece que son sanos o pensamos que Dios no se va a dar cuenta o pensamos que podemos vivir de la misma manera, como decía Miguel, ¿sí? Viviendo en la iglesia y viviendo un poco en el mundo. No funciona el evangelio, porque el mismo mundo es quien te va a condenar a través de Satanás. A través de Satanás. Por eso ellos se escondieron entre los árboles, se taparon con hojas, se escondieron de la presencia de Dios. Se quisieron esconder de la presencia de Dios, que todos los días hablaba con Él. ¿Cuántas veces, o a mí nomás me pasó, de querer esconderme en algún momento? ¿Sí? Pero hay un salmo que leímos la otra vez, donde dice, ¿dónde podré ir? Si estás en los cielos, estás en los mares, no puedo esconderme de tu presencia. ¿Sí? Pero el mismo pecado hace creer que te puedes esconder. Esas son las hojas de higuera. Esas son las hojas de higuera. En cambio, para terminar, lo que Dios quiere es que nos desnudemos en ese momento, tal cual Él nos creó, ¿sí? Y Él tiene una ropa especial, como decías vos, ¿sí? La vestidura nuestra es Cristo, ¿sí? La palabra dice revestidos en Cristo. Todo el tiempo estás revestido de Cristo. Tomando esto del Génesis, de estas vestiduras que Dios hizo para Adán y Eva, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, somos revestidos por Cristo. Tu vergüenza, ¿sí? Tu vergüenza ya no tiene que formar parte de ti, porque hay vestiduras nuevas en ti. ¿Por qué? Porque ese cordero, esa oveja que mató el Señor en el Génesis, ¿sí? Ha entregado su sangre primero, antes de entregar su cuero. Es así. Ha entregado su sangre como sacrificio. Por eso habla de Cristo. Entonces, en esta tarde, solamente puedo decirte que esta es una tarde donde te liberes de toda culpabilidad, ¿sí? Y que te revistas de Cristo. Que puedas decirle, Señor, como tendrían que haber orado realmente, decirle, Señor, yo descubro lo que está mal, lo que Satanás usa para poder alejarme de tu presencia. Yo no quiero ser una Adán y una Eva que quiero esconderme de tu presencia, quiero estar más que, ¿sí? A la vista de ti. Quiero desnudar mi corazón, ¿sí? Hoy no te vas a sacar la ropa, pero vas a desnudar tu corazón ante Dios, ¿sí? Hoy quizás es una tarde, ¿sí? Tomando esta palabra de decirle, Señor,
hay cosas en mí que no te he dicho, porque al no decirle a Dios, al no entregárselas a Dios, es porque las queremos, es porque todavía no queremos soltar y nos tapamos con hojas de higuera. Pero Dios quiere revestirnos de Él. Una iglesia revestida de Cristo es una iglesia con arrepentimiento, con reconocimiento, como Dios hubiera querido que Adán y Eva hubiera pasado. Pero como era un plan de Dios, eso no se discute. Pero el plan mejor que tenía era a través de Cristo. Entonces la iglesia hoy lo único que tiene que hacer es decirle: Señor, yo desnudo mi corazón. Pero el diablo irrumpió con ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como siempre digo, hoy a Dios no puedes decirle: Señor, yo no sabía. No, porque Él lo sabe. Solamente decirle: Señor, perdóname por lo que he hecho. Él sabe todas las cosas. Lo que pasa es que el diablo permitió que sepas el bien y el mal. Entonces vos quieres esconder el mal. Quieres aparentar con el bien lo mal que has hecho. Pero a Dios no lo puedes decir así. Solamente es decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado uno de tus hijos, como decía el hijo pródigo. Y así recibió ¿qué? Misericordia. Fabio, cuando llegó acá, la palabra que lo tocó fue el hijo pródigo. Dios le preparó una palabra para él. ¿Ya cuánto tiempo hace que está con nosotros? Y él llegó y esa palabra fue para él. ¿Sí? Lo abrazamos y hoy día está acá. ¿Sí? Y es parte del ministerio. Y está creciendo cada vez más. Porque entendió que eso era lo que necesitaba, solamente arrepentirse de todo. ¿Sí? Y sacarse toda esa vergüenza que tenía por haber estado en el mundo. Muchos de nosotros, ¿sí?, hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Este es un tiempo para decirle: Señor, enséñame a toda mi vida entregártela. No hay mitades acá. El evangelio es completamente tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hoy es un día especial para venir acá adelante. Si quieres, quiero orar por ti. Y yo sé que algo Dios va a hacer. ¿Sí? Porque la palabra fue soltada. ¿Sí? La palabra fue soltada. Y como dijo él, y para terminar, no es casualidad que yo esté acá. ¿Sí? Él me dice: yo quiero que esté usted, pastor. Yo estaba de guardia. Tenía trabajo sábado y domingo. Y hoy tenía que salir a las 11 de la noche. No podía estar. A último momento, escuchen bien, a último momento vino mi compañero y me dijo: te veo tu cara de triste, porque no podés ir a tu iglesia. Andate, yo te curo. Pero ¿por qué Dios me quiso hacer venir acá? Porque yo estaba triste, porque a mí me apasiona esto cuando se animan, ¿sí? Yo decía cuando estaba ahí: que se equivoque todas las veces que sea, que se equivoque. Yo no voy a ser esa persona que te voy a marcar las equivocaciones. Eso te va a hacer crecer. ¿Sí? El que se equivoca es el que no hace nada, el que no obedece, el que no se anima. Ponte de pie hoy. Este es un tiempo de la iglesia activa. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que activar, porque Dios ya puso algo en ti. No es algo humano con lo que estás revestido, no son hojas de higuera. Es Cristo quien te reviste. Si Dios te llama a hacer algo en este tiempo, como Dios le decía: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Pon tu nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este tiempo? O tienes vergüenza o tienes culpa porque comiste del árbol que no tenías que comer. Seguimos comiendo del mismo árbol, pudiendo comer del árbol de la vida que estaba en el mismo huerto. Pero quisimos probar. Quisimos probar. Yo sé que este es un día especial.
Este es un día especial. Quisimos probar lo que no pudimos. La santidad fue muy grande para alguien, pero es un hijo de Dios tremendo. Esta reunión es para alguien quien se arrodillaba y adoraba. Pero un día le dijiste al Señor, me escondí. Hoy es un día acá. Hoy un día de un hijo pródigo que está acá. Este día lo hizo Dios. Le dijiste al Señor, me escondí, porque el diablo te puso culpa en ti. Hoy vas a ser libre y vas a volver a alabar a Dios. Hoy vas a ser libre. Cada reunión, yo dije, pues una persona está hablándole al Espíritu Santo. Porque has doblado rodilla en este tiempo. No veniste solamente porque sí. En este tiempo Dios te ha estado hablando. Dios te ha estado hablando en este tiempo. En el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Pero puedo verte con vestiduras blancas. Padre eterno de la gloria, en el nombre bendito de Jesús, Señor. Si todo lo que me has mostrado sobre este joven, bendito Dios mío. Pongan alguna canción de fondo. Pongan algo de fondo un poquito más fuerte, que no se escuche tanto. Padre eterno de la gloria, este es un día donde tu hijo va a venir nuevamente, arrepentido de todo, pero tú tienes la libertad y tienes